sobre la posibilidad de que haya un solo parcial. Nosotros viendo el calendario, digamos, y ante los feriados y viendo la forma en la que podíamos recuperar esa clase, es que le compartimos un breve video de la semana pasada para terminar ya con Platón, de tal manera que pudiéramos arrancar esta clase con Aristóteles. Y bueno, lo que le queríamos plantear es de tomar un único parcial de todo lo que se dé en la materia el día 19 de julio. Ese día se va a habilitar, digamos, nosotros como tenemos clases a la mañana y a la tarde, ese día se va a habilitar el aula con el parcial, a lo mejor desde 9 de la mañana hasta 7 de la tarde, ya vamos a conversarlo bien con el profesor Parra, pero lo más probable es que sea en el espacio de las clases, o sea, en una franja horaria que implique el horario de las clases y, bueno, se va a hacer mediante el aula virtual con un banco de preguntas que se va armando y que le salen a usted como múltiples choice. Ese día sería el parcial y el 26 el recuperatorio, ya como últimas dos clases, digamos. No sé qué les parece. Está bien, profe, sería como un cuestionario así múltiple choice. ¿Y Sí. cuánto tiempo sería? Lo más probable, tenemos que decidir con el profesor todavía bien la cantidad de preguntas, pero de acuerdo a la cantidad de preguntas que cada uno tengan como opción, a lo mejor son 20, a lo mejor son 25, no sé. Seguramente sea de 40 minutos a una hora el tiempo para que ustedes una vez que, o sea, abren y empiezan a hacer el parcial, van a tener hasta capaz una hora o 40 minutos. Porque al ser múltiples choice es relativamente rápido, entonces si son 20 preguntas, capaz media hora, 40 minutos ya es un montón de tiempo para que puedan desarrollarlo. Si vemos de hacer más preguntas, que también, digamos, son más opciones para ustedes, si hay más preguntas, será un poquito más de tiempo. ¿Sí? Nosotros lo que estamos viendo es que con la clase de hoy nos quedarían 2 clases más. ¿Sí? Y nos da un margen muy poquito de tiempo, muy cortito de tiempo para ver lo que nos falta. No vamos a llegar a ver en profundidad tanto como quisiéramos todos los filósofos, digamos, no vamos, en teoría nosotros deberíamos llegar un poco hasta Maquiavelo, por lo menos una introducción de Maquiavelo, para que ustedes después, el año que viene, cuando tengan filosofía 2, filosofía política 2, arranquen desde Maquiavelo todo lo que es modernidad, contractualismo, digamos, pero nosotros no creo que lleguemos, porque tenemos que ver todavía un par de filósofos de la Edad Media y vamos a intentar con el profesor, no sabemos cómo todavía, vamos a ver de qué manera se los damos en estas 2 clases, más un trabajo práctico más, o sea, además del de Aristóteles, un trabajo práctico más, y bueno, igual sepan que la materia no es promocional, digamos, no existe esa posibilidad para ustedes, entonces también nosotros vamos a tener en cuenta eso, de que son instancias evaluativas que los lleven a ustedes un poquito mejor preparados después para estudiar para el final. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es lo que les queríamos comentar, plantear, digamos, a ver si ustedes tenían alguna cuestión con eso, digamos. Esta mañana ya nos dijeron que sí, y hasta ahora todos van diciendo que sí, así que
casi somos mayoría. Hola, Arnaldo. Hola, Lucio. No, me confundí con el primer nombre que te salió. Vos también tenés frío, ¿no? Bien. No, ¿qué te pasó? ¿Te cortaron mal el pelo? Barbijo, vapor, rama, golpe. No. Me pegó un golpe en la cabeza viniendo para acá. Casi se me desubicaron las pocas neuronas que me quedaban. Capaz se te acomodaron las ideas También también. Gallo, no puede ser. puede Viste, uno no, hasta que te acostumbres a lo nuevo. No, qué feo. Bueno, eso es lo que sufrimos los que usamos lentes con la pandemia y el barbijo, ¿viste? Te juro que sí, profe. Es un tema. Tenemos que generarlo los lentecitos, así que Máscara con aumento próximamente, ¿viste? juro. Bueno, les comentaba a tus compañeros que pensamos con el profesor. Bueno, ahí también se Y está... aprobamos todos sin rendir. Bien, ¿no? No nos dieron esa opción todavía. Para nosotros sería maravilloso también. ¿Qué más queremos? No toma examen. Pero Promoción bueno, automática. Como esta provincia pasa de todo últimamente. y bueno, eso lo deberían pedir ustedes como estudiantes, porque yo creo que en todas las materias se les está dando clases, digamos, entonces hay como circunstancias especiales a considerar. No, ya que el emperador entrega casa, da mercadería, te reconoce, te paga el aguinaldo antes, pueden aprobar y darnos los títulos a todos nosotros directamente sin hacer nada. Ay, no puedo hablar. No puedo hablar porque esta carrera depende del de la rectorado. calidad, nada de política, yo no dije nada políticamente. No, ya sé. Qué mal en esta carrera que uno diga, no puedo hablar, ¿qué me pasó? No, para aguantar, Lucio. Estábamos hablando que el día 19 de julio va a ser el parcial, único parcial. Sí, va a haber un único parcial y el 26 el recuperatorio. Esto también les aviso a todos quienes entraron después o recién, que nos quedan 3 clases hasta el 16 de julio, incluida esta. Así que vamos a estar como muy justos de tiempo y vamos a ver todo como muy... ¿Y el corte por las vacaciones de julio cuándo es? Yo en humanidades, nosotros cortamos a mediados de julio, pero yo tengo entendido... Yo les digo que acá los otros nos dijeron después del 10 de julio son 2 semanas. Eso nos dijeron, no sé si eso lo dijeron ustedes. ¿En otra materia les dijeron? ¿O quién? Sí, profe. ¿Qué problema? ¿Y después vuelven a clase Pues o no? por la fecha, claro. O sea, por eso nos decían que tenían que apurarse antes de, creo que el 11, una cosa así, ese viernes, porque después 2 semanas recién Bueno, si fuera así, podemos tomar el parcial cuando volvamos de las vacaciones. También, que me imagino que si es la segunda semana, o sea, nosotros tendríamos clases hasta el 12, después serían 2 semanas y el día 2 de agosto se vuelve. Ese día tendría que ser el parcial. Profe, mire, yo estoy mirando acá el calendario. Sí. Tengo entendido que las clases terminan el 16 de julio y se vuelve el 2 de agosto, una cosa así. Bien. Entonces, todos tienen ese calendario, chicos, porque parece que el profe Cecilio y yo no lo teníamos, ese calendario. No, yo estoy perdido. Nosotros íbamos a arrancar, íbamos a dar hasta el 31 así, sin cortar nada.
Reitero que fue el comentario que se hizo en una de las materias, ahora no me acuerdo cuál, creo que en Pensamiento Político Latinoamericano, que digamos que nosotros íbamos hasta el 16 de julio, pero puedo estar confundido, pero si ustedes quieren corroborar con la escuela... Bueno, porque, por ejemplo, en Humanidades, que se sigue el calendario de la UNJU, nosotros también cortamos a mitad de julio, perdón, y volvemos en agosto, y el cuatrimestre se cierra a mediados de agosto recién. Eso es, pero como nosotros arrancamos tarde, porque en Humanidades el cuatrimestre arrancó el 3 de mayo y nosotros arrancamos a finales de mayo. Claro, pero usted tenga en cuenta que nosotros ya es nuestro segundo cuatrimestre en este año. Por eso tengan... No, el nuestro también. No, claro, pero... Digamos, nosotros arrancamos en febrero. Cuatrimestres bimensuales, digamos. Sí, nosotros arrancamos en febrero la segunda parte del segundo cuatrimestre de 2020. Por eso es un lío todo. Nos dijeron que el 19 la facultad entraba en receso. Ok, entonces vamos a hacer así. Nosotros vamos a dar las 3 clases que nos quedan hasta donde lleguemos. Vamos a seguir haciendo unas mínimas publicaciones porque todos necesitamos vacaciones. Unas mínimas publicaciones si es que hace falta en nuestra aula virtual. Y vamos a reprogramar, eso vamos a tener que avisar a los estudiantes de las clases de la mañana, entonces, Cecilio, que el parcial va a ser el 2 de agosto. Bien, ¿Sí? Salvo que ustedes quieran que sea el 19, que es lunes, y es como el primer día del receso. Podría ser ese día el parcial. No. Y el recuperatorio después que volvamos. No. También es una opción. Porque, claro, porque también, digamos, o sea, tampoco es tanto. Bueno, pero si el cuatrimestre va a terminar en agosto, profesora, hasta el último día de agosto, dijo usted. No, es hasta el 15 de agosto, creo. Bueno. Es a mediados de agosto. No sea mala, profe. Estamos recién empezando a querer estudiar. Yo estuve ocupado hasta ayer, hasta ahora 18, digamos. Pero falta un montón para el 19. Bueno, piénsenlo y lo vemos. Igual vamos a preguntar nosotros si es posible que aunque haya... O sea, van a estar las dos opciones, ¿sí? Bueno, eso es en relación al parcial. Igual vamos a averiguar bien las fechas y todo lo demás. De receso y efectivamente cuándo termina el cuatrimestre para que acomodarnos bien. Pero a ustedes les parece bien un único parcial. Entonces, esa es como nuestra gran duda. Si Sí, profe, dos, perfecto. Sí, profe. si hacemos 2 parciales. El tema es si hacemos 2 parciales que perdemos un montón de clases. No tenemos tiempo tampoco. Y no hay tiempo, esa es la verdad. O sea, no hay más tiempo para... Porque si hacemos 2 parciales, la semana que viene tendría que ser un parcial. Esa es la verdad. No, bueno, profe, igual de todos modos hay que ser coherente con el pedido, porque si estamos diciendo, o bueno, en este caso el compañero está diciendo que quiere más tiempo para estudiar y si hacemos 2 parciales, entonces son más cosas que tenemos que estudiar, entonces no, por ahí como que no coincide. Yo solamente de mi parte digo que a mí me gustaría decir que sea el 19. Espera, Lucio, dame un segundito que estoy hablando yo. Bueno, Claro, bueno, pero si vos yo estás digo que calificando yo lo que yo digo, personalmente el 19 creo que sería lo correcto para mí, ¿no? Para mí. Para de paso irme al receso tranquila sabiendo que ya filosofía o la tengo que, durante ese tiempo tengo que estudiar para poder tener un recuperatorio que en este caso sería después del 19 cuando volvamos del receso o irme tranquila a ese receso sabiendo que ya filosofía la regulé, ¿no es cierto? La regularicé, perdón. Ok. a ver, yo creo que no se puede calificar lo que opine otro, de coherente o incoherente.
No, en ese Primero, por una sentido sí cuestión de tenés respeto, razón, pero estás pidiendo por más una cuestión tiempo, de pero a la respeto. misma vez estás pidiendo Por dos una parcial, cuestión de Lucio. respeto, ahora yo estoy hablando y vos no me estás dejando hablar. Por eso, yo lo que explico es esto. Me parece que es más fácil rendir dos parciales que sean la mitad y la mitad de los contenidos, porque es más fácil, tenés menos tiempo, o sea, tenés menos tiempo que estudiar y preparar para rendir un parcial, y el otro parcial tenés que dividir la cantidad de bibliografía que hay que estudiar. Es un criterio que tengo yo, una opinión. Creo que vivimos en un país que es democrático y cada uno puede expresar. Los docentes serán los que evaluarán qué es lo mejor y qué es lo que no se puede y qué es lo que se puede. Yo opiné, no dije que sea eso lo que pase. Y yo la coherencia, la incoherencia, son calificaciones que las puedo hacer yo sobre mí mismo, digamos, pero no creo que esto sea una dictadura para que vos me califiques a mí. No, no estoy, y no soy una dictadura tampoco, tenés que tomártelo así, Lucio, sino que es cuestión, yo digo, lógica, ¿no? Si Yo está, se está respeto, pidiendo más tiempo, yo dos respeto, cada parciales. cual opina lo que puede opinar o lo que cree que es más justo para su situación. Disculpen, chicos, disculpen. Buenas Sí, tardes. El cuatrimestre anterior tuvimos un solo parcial en la mayoría de las materias porque tuvimos este mismo lapso muy breve. Y bueno, tuvimos un parcial y un recuperatorio. Es para que lo tengan en cuenta, profe. No es para decir si lo toman o no lo toman, solamente para avisar cómo fue el cuatrimestre pasado. bien, sí, esta mañana nos comentaron eso, digamos, también sus compañeros. Hola Luis, buenas tardes, que bueno, que justamente era como una modalidad recurrente tener un único parcial. Nosotros vamos a... Sí, Gabriela. Sí, lo que yo quería decir que, bueno, a mí también me parece que estaría bueno que sea un solo parcial y yo también estoy de acuerdo con que sea el 19, porque, bueno, yo no sé la condición de los demás compañeros, pero yo hablando por mí, por ahí, como yo, aparte de estudiar trabajo, el tema del receso a mí me viene muy bien para estudiar para los finales. Entonces a mí también me gustaría por ahí ya sea de que si tengo que recuperar, tener el tiempo para estudiarla de nuevo completa la materia, o si ya está regular, poder estudiar otra cosa, ¿me entiendes? Gracias, profe. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es conversar con la parte de coordinación de la carrera y vamos a preguntarle si, digamos, es posible que sea el 19. Para mí también sería mejor que sea el 19, de verdad, así ya quedan liberados ustedes, o no, también que sea una opción de ustedes, de julio, Liliana. Pero bueno, les vamos a estar notificando, ¿sí? Todavía tenemos tiempo, mientras tanto, tiene que ver, nuestra confusión era, más que confusión, era absoluto desconocimiento de los tiempos académicos con el profesor Cecilio, digamos, nos confiamos que llegábamos hasta el tren sin parar y después cortábamos, pero bueno, no será así, eh, ya lo resolvemos bien. La idea es que estemos todos de acuerdo en que sea un único parcial, digamos. Eso era como, por ahora, muy bien. Bueno, ¿pudieron ver el video de Platón que les mandamos con el profesor? Yo en particular no leí lo que hay que leer, nada más, no tuve tiempo de ver el video, profe. ¿Qué cosa leíste? La teoría política de Platón, que los dieron para leer. ¿Lo que estaba en la guía de lectura? Sí, lo que estaba en la guía de lectura, sí, correctamente. Ok. ¿Alguien más? Ok, Jorge.
Bueno, esta instancia primera, digamos, de la clase de hoy en relación a esa explicación, a esa segunda parte de la filosofía política de Platón, que más o menos trato yo de desarrollar con la ayuda de ese power, tenía que ver con si habían surgido algunas dudas, porque es un tema distinto de lo que habíamos venido viendo, es un tema nuevo, digamos, que complementa y con el que le damos nosotros un cierre ya a Platón. Entonces, traten de verlo, y si tienen dudas van a tener que ver en el texto de resolverlas, digamos, porque la idea era que en este momento pudiéramos, si tenían alguna duda, resolverlas para el caso que las tengan. Es una, o sea, hace referencia más que nada a la teoría, a la evaluación que hace Platón, o el análisis, mejor dicho, que hace Platón de las polis, de la polis ideal, de cómo debe ser esa polis ideal, de cómo deben relacionarse cada uno de los estamentos en esa polis para que pueda ser una polis justa. Entonces, hay un hilo conductor que tiene esta argumentación que desarrolla Platón, que tiene que ver con un problema que se plantea al principio del texto, que ustedes tienen ahí como obligatorio, que es cuál es el concepto de justicia. Entonces, la idea es que una vez que finalicen esa clase, digamos, de ver esa clase, puedan volver al texto, a las primeras páginas, que es una de las cuestiones que se plantea al principio de la República, y a ver de qué manera argumenta en contra de la posición que describe en esta primera parte Platón como la posición sofista, o de los sofistas en relación a la justicia. Cualquier cosa van a tener que, lo tienen que ver porque es material, digamos, no es opcional, no es un video opcional, sino que es un video que es como una clase que yo sola hice, que además me salió mal, digamos, porque no pude hacer que pasen las diapositivas del Power. Eso era como lo más gracioso que pasó en la clase, que yo hablaba y siempre estaba la misma diapositiva. Y si bien yo acá en mi casa veía que cambiaban, en el video nunca cambió ni una sola diapositiva. Así que cuando lo vean tienen que verlo también con el Power de Platón, ¿sí? Que compartimos con el profesor. Bien, dicho esto, hoy, alguien que no sé, que sí lo haya visto, ¿tiene alguna duda? Bueno, gracias, Martina. Gracias por responder. Así está, hay que remársela hoy a los chicos de turno tarde. Bien. Hoy vamos a arrancar. Sí, gracias. Gracias, Martina. Sí, a mí también me pareció que era una buena guía necesaria, y por eso también, disculpen, tengo un vecino que prendió una moto, justo aparece en la puerta de mi casa. También voy a usar como la misma herramienta para guiarme y para que les quede a ustedes también como guía para la lectura del texto de la filosofía política aristotélica que desarrolla Rubén Dri, que ya está ahora en el aula,
y que puedan tomar, digamos, como... Yo intenté hacer con este Power un cierto resumen de presentación de cómo va desarrollándose el texto. Justo después de la clase esta mañana hablábamos con el profesor Cecilio, porque es bastante complejo. En sí es complejo Aristóteles porque tiene un desarrollo teórico y conceptual bastante amplio, pero además es complejo Dri. Eso acordábamos también con el profesor hoy, porque todo el tiempo está volviendo al vocabulario originario, digamos, entonces habla en latín y va y vuelve, y lo que hace Aristóteles es, primero hace una clasificación y una categorización, y después de esa categorización saca otra categorización, entonces hay una serie de conceptos que hay que tener relativamente en claro, o por lo menos como este glosario, digamos, que se había armado en algún momento, si quieren ir, si ustedes lo hacen por su cuenta y quieren ir agregándolo, porque está complejo el texto, hay muchísima información, es un texto que es más corto en extensión de páginas que el de Platón, pero sin embargo en información, no sé, es una barbaridad lo que tienen en este capítulo. Sí me gustaría saber si alguno de los estudiantes de esta comisión nunca vio la filosofía general de Aristóteles, si no han visto filosofía en general, digamos, o no sé, no vieron a Aristóteles nunca en su vida. ¿Todos sí vieron? Bien, lo básico en la secundaria, ¿podrías ayudarte? ¿Hace mucho viste en la secundaria? Muy poco, bueno. Yo también vi lo básico en la secundaria y bueno, lo que más o menos tocamos, pero muy así por encima las otras materias de Aristóteles, pero de filosofía la verdad que poco. Nosotros con el profesor Cecilio estamos subiendo un texto que desarrolla, porque ¿con qué se van a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar, digamos, en el desarrollo de Rubén Dri? Él hace una pequeña parte, una pequeña introducción en donde desarrolla el contexto social y político, que es muy similar al de Platón. Entonces nosotros les vamos a pedir que complementen este contexto previo, digamos, de situación política y social. Vuelven a hablar de la guerra de Peloponeso, vuelven a hablar de los tiranos, vuelven a hablar de la democracia que se instala en Atenas, y entonces lo que pueda resultar como nueva información, ustedes van a tener que elaborar y complementar, digamos, porque todo esto tiene, o sea, todo esto hace a un único contexto que es del pensamiento político de la antigüedad. Inclusive, digamos, lo que vieron de los sofistas con el profesor Cecilio está también dentro de este mismo contexto. Entonces, como para que puedan ustedes ir elaborando de los diversos textos que le vamos dando un único contexto, ¿sí? Nosotros no le vamos a pedir un contexto para Platón y otro contexto distinto para Aristóteles, sino que va a ser una sola, o sea, es un solo contexto, esa es la verdad, ¿sí? Y después va a introducirse en lo que es la filosofía general aristotélica, la parte, el desarrollo quizás metafísico. Entonces nosotros le estamos dejando como bibliografía complementaria un capítulo de García Morente, del libro Principios de la filosofía, Principios. Chicos, tengo una memoria, cada vez estoy peor. ¿Cómo se llamaba, Cecilio?
¿Te acordás? Sí, sí, el de principios preliminares, lecciones preliminares de filosofía. Lecciones preliminares de Sí, sí, filosofía, sí. que es un texto clásico, introductorio, o sea, es clásico para la filosofía, digamos, para los que estudiamos filosofía. Y bueno, ahí les dejamos en el aula virtual la parte en donde se desarrolla la filosofía general de Aristóteles, con las críticas que le va haciendo él a Platón, a la filosofía, a la metafísica platónica, como para que ustedes puedan darle una leída a eso y tener una noción un poco más general. No es que lo tienen que estudiar ni que lo tienen que saber, ¿sí? O sea, sucede que Rubén Dri va más allá en su desarrollo, dando como entendido toda esta primera parte, este primer desarrollo filosófico de Aristóteles, que tiene toda una línea, un hilo intelectual, digamos, un hilo de pensamiento. Entonces, lo que nosotros se los dejamos por si tienen dudas más generales de qué es una cosa, qué es otra, y más que nada sobre acto y potencia, sobre la forma, la materia, las distintas causas que va desarrollando, cómo se van ligando, como para aquellos que no han visto nada o que han visto poco puedan hacerse un poquitito más amigos de Aristóteles. Los que ya han visto y quieran recordarlo, también pueden leer ahí. Y también les estamos dejando un video donde hay una explicación también general e introductoria de la filosofía aristotélica. Esto es complementario, como les decimos, no es que nosotros después le vamos a pedir que ustedes sepan cuál es la causa final, la causa eficiente, la causa material y la causa formal de cada sociedad, por ejemplo. No es para eso. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Si no es para tener como un cierto respaldo o un poco más la parte, como les decía recién, más general de Aristóteles que no vamos a desarrollar aquí en profundidad, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a arrancar. Profe, disculpe. Sí. Usted dice que este autor es un poco complicado de entender. ¿Podemos tomar otro autor o tenemos que sí o sí tomar este que usted nos está diciendo? Rubén Dri. Sí, este. Si tienen otro que desarrolle la teoría política, bueno, hoy, después de esta clase, ustedes van a tener una idea de cómo la desarrolla Rubén Dri. ¿Sí? De qué cosas valora Rubén Dri, qué cosas estamos tomando nosotros. Si ustedes tienen otro, nos lo dicen, nos lo comparten, nosotros lo vemos y lo cambiamos, no tenemos ningún problema. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? Nosotros le dijimos que tenemos poquito tiempo y vamos a tomar, digamos, de el pensamiento político de Aristóteles y específicamente del libro Política de Aristóteles, dos libros que él desarrolla. El libro número 1, que lo van a ver en el trabajo práctico con el profesor Cecilio, y el libro 4, que es el de la valoración o el análisis que hace Aristóteles de las distintas polis, ¿sí? Esos son los dos libros que nosotros vamos a ver de la política. Si ustedes tienen algún otro libro, o sea, otro autor distinto, digamos, que haga desarrollos de esto, nos lo mandan, nosotros lo vemos y no hay ningún problema, de verdad. ¿No es cierto, Cecilio? No creo que... Sí, sí. No, exactamente. Y sí tengan en cuenta que si ven algún otro autor que explique justamente el libro primero y el cuarto, porque la obra política de Aristóteles
tiene varios libros, digamos. Exactamente. Y es muy extenso. Exactamente. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en estos dos. En uno que habla de la polis de Atenas, particularmente, digamos, de la organización social y política de Atenas. Y vamos a ver este otro, que es el libro cuarto, que se refiere, como les decía recién, a las distintas polis. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna otra cuestión? ¿Consulta? Otra cosa es, como les decía recién, yo voy a subir, bueno, no yo, ya va a subir Cecilio, porque él es el que sabe hacer esas cosas, yo no tengo idea cómo se hacen, va a subir una guía de lectura sobre la primera parte también de este texto, que bueno, que es para que guíe justamente la lectura de ustedes en relación a lo que se desarrolla como contexto, como primera parte, como para que fijemos específicamente algunos términos que tengamos en cuenta, digamos, para después hacer el análisis posterior y enfocarnos básicamente en lo que es el análisis del libro cuarto. ¿Bien? Bueno, entonces, nosotros, como les decíamos recién, vamos a desarrollar esta clase basados en el texto de Rubén Dri, que vendría a ser para nosotros el texto obligatorio, pero que se puede cambiar sin ningún problema. ¿Sí? Que ya lo tienen ustedes en el aula. Lo primero que vamos a encontrarnos ahí es dentro de lo que es el contexto teórico en el que va a desarrollar su pensamiento Aristóteles. Como todos ustedes ya deben saber, Aristóteles fue discípulo de Platón y hay una etapa de su pensamiento, que es la primera etapa, que está, digamos, muy teñida, muy vinculada a las teorías platónicas. Entonces, en relación a esta situación política de desestabilización que existía, digamos, en ese momento, y además, de acuerdo a la concepción que tenía Aristóteles, al igual que Platón, de la democracia, que era como el modo de gobierno, el régimen político que se desarrollaba en Atenas, él va a sostener que para evitar tantos conflictos políticos era necesario reformar la polis, ¿sí? Pero estas reformas, o sea, el desarrollo más completo o más reflexivo, si se quiere, del pensamiento aristotélico se encuentra en su madurez, ¿sí? En los últimos libros que va desarrollando, que son los libros que que escribe en el Liceo y que en los que hace un análisis minucioso sobre las causas de inestabilidad. Pero nosotros nos vamos a encontrar también, o sea, esto lo dejo como entre paréntesis, porque si bien en un primer momento parece que quiere reformar, el análisis que va a hacer, más que nada en la madurez, no está dedicado pura y exclusivamente a modificar absolutamente todo lo que existe y a plantear como un régimen ideal, sino, como lo hace a Platón, sino que él se aleja de Platón y va a sostener que cada régimen político de cada polis tiene que reformarse dentro de lo que es mejor para esa polis, ¿sí? O sea, no ir a un supuesto ideal que cumplir, sino de acuerdo a lo que puede ser como más virtuoso o mejor para esa polis dadas las circunstancias, ¿sí? Esto lo tengamos en cuenta porque va a aparecer constantemente en el desarrollo que va haciendo de este libro.
Hay dos principios que son estos principios generales que que yo les decía recién, que están más desarrollados o sea, que les damos bibliografía complementaria para que puedan ustedes ampliarlos un poco, que son dos principios contrapuestos, digamos, que están dados y están desarrollados en la metafísica aristotélica, que tienen que ver con cómo se conforma el universo, cómo se conforma el ser, cómo se conforma el hombre, las sociedades, o sea, todo lo que existe. Para Aristóteles, si nosotros habíamos dicho que para Platón estaba basado en la teoría de los dos mundos, en su teoría de las ideas, en Aristóteles están entrecruzados, digamos, dos principios que van construyendo la realidad, y uno es el de potencia y acto, y el otro es el de forma y materia. En relación a qué significan, así en términos muy generales, cada uno de ellos, vamos a encontrar en la página 9, 10 y 11 del texto de Drie, van a encontrar un breve desarrollo con ejemplos de qué significa acto y qué significa potencia, pero nosotros vamos a decir que acto es la realización de un determinado ente, acto o forma, es lo que es en la actualidad, en el presente podríamos decir. Eso representa el acto de un ente o de una cosa. Mientras que la potencia representa toda la posibilidad de realización, todo lo que puede llegar a ser. Ustedes van a encontrarse con el ejemplo más sencillo, que es, por ejemplo, un árbol y una semilla. Si yo tengo la semilla, una semilla entre mis manos, la semilla es en acto, es ahora en actualidad, pero es en potencia un árbol, ¿sí? Entonces, toda la posibilidad de realización que tiene un ente en el presente es lo que se llama potencia o acto, ¿sí? Esto yo lo presento nada más porque estos dos principios van a marcar lo que se conoce como el realismo aristotélico. O sea, él nunca se aleja de lo que es el realismo, es decir, de las posibilidades concretas de realización de algo. Entonces, fíjense que yo les decía recién que cuando Aristóteles habla de reformar la polis, lo hace siempre dentro de los límites de lo que puede esa polis, es decir, siempre va a tener en cuenta la potencia de una polis de acuerdo a lo que esa polis es en el presente en acto. ¿Ahí me van siguiendo o no? Sí, profe. Ah, bien, gracias por responder, porque yo no veo, entonces, bien, dicen sí, gracias. Muy poco. Martina, ¿me van siguiendo muy poco? Ah, no, perdón, eran mensajes anteriores. Bien. ¿Se ven bien las diapositivas también o no? Ay, Se ve bien, Luciana. sí, ah, bueno. Se ve. Yo digo se ve bien y achico, ¿qué va a hacer? Perdón. Muy bien. Cuando se habla de forma, que es como la esencia de las cosas, cuando habla de forma Aristóteles, va a hablar de una forma pura y de una materia pura, ¿sí? En lo que es esta teoría general de la construcción metafísica, podríamos decir. Entonces, la forma pura es la forma en acto más elevada que puede existir y que se manifiesta en lo que él llama o reconoce como mundo supralunar, ¿sí? Es lo que él dice que es Dios, que es pensamiento puro y que lo único que después es tomado por Santo Tomás, esta misma idea de forma pura, de primer motor y todo lo demás, es tomado por Santo Tomás para explicar las causas de la existencia de Dios. No sé si alguno habrá visto ya, pero bueno, por las dudas se los cuento. Es similar la teoría de Santo Tomás, me la acordé cuando estaba haciendo esto.
lo que dice es que esta forma pura es puro pensamiento, ¿sí? Es pensamiento de sí mismo y este es un extremo, la forma pura, que está por encima jerárquicamente de todo lo que existe y de lo cual también, digamos, todo lo otro que existe comparte algo de su forma con esta forma pura. En el otro extremo de este mundo supralunar está la materia pura, que es el caos total. Pero bueno, también dice Aristóteles que no está tan seguro de que si existe o no el caos absoluto, pero bueno, por las dudas lo manifiesta de esta manera, ¿sí? Dice que en todos los seres predomina, en los que predomina el acto o forma, es decir, que la forma pura está más presente en el acto, son superiores a aquellos en los que predomina la materia, ¿sí? Pero yo les decía recién que hay una diferenciación, digamos, entre lo que es para Aristóteles el mundo supralunar o el mundo lunar y el mundo sublunar. En el mundo sublunar, quien posee, podríamos decir, la forma más elevada es el hombre, ¿sí? El varón. Ustedes después van a ver con seguridad en el capítulo, en el libro primero, cómo va él explicando por qué es el hombre superior, qué lugar ocupan las mujeres en las sociedades, los esclavos y en esta jerarquía de seres que va él desarrollando, qué lugar ocupa cada ser. Entonces él dice que en el mundo lunar, que vendría a ser el mundo real en el que vive Aristóteles, esta jerarquía está en la escala superior, está ocupada por el hombre, porque es en él en quien se realiza con mayor plenitud la forma, que es la racionalidad. ¿Bien? Después la mujer, después los esclavos, que es bien interesante su visión del esclavo, porque acá dice que los esclavos van desarrollando su racionalidad a medida que se someten al amo, digamos. Él tiene también unas reservas valorativas en esas polis en las que hay muchas personas libres, porque para él los esclavos tienen que existir en gran medida, digamos, o sea, pero bueno, eso lo van a ver después cuando evalúen, cuando lean el otro texto, ¿sí? Entonces, a contrario sensu, digamos, si nosotros decimos que la forma más pura o la presencia de la forma es lo que determina el lugar en mayor escala, digamos, en esta jerarquía de seres, mientras más prevalece la materia por sobre la forma, se va bajando de jerarquía. Por eso nosotros tenemos acá, yo les puse, digamos, en este gráfico, que están primero los hombres, las mujeres, los esclavos, los animales y minerales, van decayendo en jerarquía a medida que se va prevaleciendo por sobre la forma, la materia. ¿Sí? Ahora bien, esta mañana, les cuento así cortito, tuve un inconveniente con esta diapositiva, pero ahora les cuento. El alma de los hombres, que es donde va a aparecer la forma como racionalidad, es lo que dice Aristóteles, representa la forma más elevada del hombre, ¿sí? O sea, esa es la forma. Nuestra alma para Aristóteles es la forma. Pero a su vez, el alma tiene una parte racional y una parte irracional. Están presentes ambas partes y conviven entre sí, ¿sí? Y a cada una de estas partes le corresponde distintas virtudes. Tengamos en cuenta que la virtud para Aristóteles implica el mayor desarrollo del potencial de la persona. Y en la práctica se manifiesta, o sea, en la praxis podríamos decir, se manifiesta como el punto medio entre dos extremos, ¿sí? Esto así entre paréntesis. Entonces,
La parte racional tiene todas virtudes que son más que nada teóricas, de análisis y reflexivas, ¿sí? Las tres primeras, que son el nous, episteme y Sofía, son puramente teoréticas, es decir, de análisis intelectual, volcadas completamente a la teoría. La frónesis está volcada a la praxis, mientras, la tecné se refiere a la poiesis. Estos son términos que ustedes van a encontrar mucho en este texto y que nos tenemos que ir como familiarizando con su significado, porque, por ejemplo, Rubén Dri les dice una sola vez qué significa y después sigue mencionando en latín las palabras, entonces ahí es donde se genera como cierta confusión mental. ¿Bien? Entonces, Aristóteles entiende la praxis como un tipo de actividad o creatividad cuyo producto es interno a ella. ¿Sí? Por eso la praxis aquí no es algo que se hace externamente, sino es una forma o una actividad o creatividad que es interna, como por ejemplo vivir. Esperen que están mandando un mensajito. Sí, profe. Que Sí. yo le puedo... No, yo no tengo ninguno de base, la verdad. No sé si Cecilio tendrá alguno de base. Es el clásico, el de Ferrater Mora, pero son 4 tomos y pocas veces no están digitalizados. Pero, ¿qué sucede con el diccionario de Ferrater Mora? Que te hace el recorrido histórico del término. Entonces, muchas veces también la interpretación puede variar acorde al texto. De todas maneras, perdón Sí, que sí, te sí. interrumpa, Cecilio, de todas maneras, en este texto, o sea, Rubén Dri sí se ocupa de decir qué significa cada una de las cosas. El tema cuál es, que los dice una vez y uno tiene que tener como toda la atención posible porque hay que volver constantemente. Después él sigue hablando de frónesis, él sigue hablando de praxis, sigue hablando de poietis. Entonces, y uno tiene que volver a qué significaba. ¿Sí? Eso es lo complejo de este texto. Por eso sí, como decía Romina, tienen otro que pueda hacer. Claro, lo van a tener que hacer. Para la lectura de este texto lo van a tener que hacer, porque es una característica del autor. ¿Bien? O sea, eso es lo complejo que tiene este autor y que complejiza más a Aristóteles, digamos, que ya de por sí es complejo. ¿Bien? Entonces, les decía recién que la praxis es un tipo de actividad o creatividad cuyo producto es interno a ella, a la misma actividad, ¿sí? Y la poiesis, que es la virtud de la tecné, es una actividad cuyo producto le es ajeno, es externa, como por ejemplo es un hacer externo, ¿sí? Es algo que se produce por fuera de uno mismo, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros hablamos de praxis y utilizamos como ejemplo la vida, una frónesis como virtud de análisis, porque pensemos que es una virtud teórica, ¿sí? Es decir, que va a reflexionar sobre la vida de la persona y va a ocuparse o va a preocuparse por cómo es la mejor vida posible para ser vivida, ¿sí? Vivir es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué manera en la praxis se vive bien? Esa reflexión le corresponde
a la virtud racional de la frónesis. ¿Se entiende cómo va una cosa adentro de otra y adentro de otra en Aristóteles? Y ahí está como, no sé, a lo mejor para ustedes es sencillo cuando lo lean, pero para mí es muy complejo esto, ¿bien? Bueno. Entonces, eso tiene que ver con la racionalidad. Recordemos que el mayor desarrollo racional es lo que le permite, o la mayor actualidad de la racionalidad es lo que le permite al hombre, para Aristóteles, estar por encima en la jerarquía, ¿sí? Entonces debemos entender que en los hombres hay mayor desarrollo de las virtudes racionales. Y también tenemos, dentro de lo que es el aspecto o la parte irracional del alma, encontramos las virtudes éticas, que él sostiene que pertenecen más que nada a los sectores medios de la sociedad, ¿sí? Dentro de lo que son las virtudes éticas tenemos la fortaleza, la templanza, la liberalidad, la magnificencia, la justicia y la equidad. ¿Bien? Así es como se compone para Aristóteles el alma. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, habíamos dicho recién, siguiendo Aristóteles, que en el mundo sublunar, quien se encuentra por encima, digamos, de la jerarquía, según la valoración que hace él, es el hombre, porque en el hombre hay mayor actualidad o mayor acto, está más presente, más actual la racionalidad, ¿sí? Esto él tiene en cuenta para después evaluar las sociedades, ¿sí? Las polis. ¿Cómo están compuestas las polis? ¿Cuántos hombres? Perdón, ¿hablaron? Ok, no. Bueno. ¿Cómo están compuestas las polis? Va a dar cuenta, o sea, cómo están compuestas socialmente hablando, digamos, porque además hay otra cuestión, y es que para Aristóteles, la gente que tenía además dinero, es decir, que era rica, era posiblemente también la más racional. ¿Sí? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, en lo que se refiere a las partes del alma racional e irracional, a su vez, dentro de lo que sería la episteme o la posibilidad de desarrollar conocimiento por parte del hombre, encontramos que una clasificación que hace de las ciencias Aristóteles en ciencias teoréticas y ciencias prácticas, ¿sí? Si yo les decía recién que en lo que se refiere a las virtudes racionales, todo tiene que ver con reflexión, es decir, con desarrollo intelectual del sujeto, del hombre en este caso, va a haber distintas ciencias, o sea, ese conocimiento que se produce a través del desarrollo de cada una de estas virtudes va a ocupar o las ciencias teoréticas o las ciencias prácticas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Espérenme que suene el teléfono en mi casa. Ah, ¿me callas vos ahora, Cecilio?
Qué buena onda. Por la duda. Es verdad, gracias. Me está cuidando, gracias. Yo dije, ¿en qué momento se me fue? Ahora lo hago automático, no aprendí, todavía no aprendí. Bien. Sí, por eso yo le preguntaba recién si lo veían bien, Lucio, al Power, porque hay un montón de cosas escritas en cada diapositiva, y si yo lo pongo en presentación para que salga más grande, no se pasa. No sé cómo hacer. Yo tengo 3 cosas en la cabeza y ya está, es suficiente. ¿Bien? Bueno. Me parece que tiene que poner pantalla completa usted. Pero yo pongo pantalla completa como para presentar. O sea, como para presentar el Power. No, ahí abajo vio que tiene como 4 cuadraditos juntos, un librito, y al lado tiene como un fichero así del que están mostrando. Ahí tiene que apretar porque ahí sale o sea, no sale, sale solo el texto, digamos, no sale en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están al costado, la foto de nosotros que están al costado, todas esas cosas no salen. Sí, yo te voy a mostrar que hago eso o sea, fíjense, ¿no? Quedó ahí en la 5, ¿sí? Yo ahora presento. Espérenme. Pero, profe, si nosotros borramos todo lo que estamos conectados en el chat, se agranda la pantalla automáticamente y se lee bien la diapositiva. Bien, ¿ustedes ahora ven que yo estoy moviendo las diapositivas o no? No se mueve más que está en la página 5. Dice ciencia práctica. Eso es lo que pasa cuando yo agrando acá. Eso es lo que me pasó el otro día en el video que les mandé de Platón. ¿Ven? Ahí quedó en otra diapositiva distinta. Ahora está en la hoja 6. Ahora volvió a la 5. Claro. Sí, pero yo no sé cómo hacer para presentarles a ustedes sin que se vea, salvo que ponga esto. Sin que esté usted quiere que... Pero si ahí se lee bien, yo estoy leyendo bien con poca gente en el chat, digamos, tengo la pantalla un poco más grande en la computadora y leo bien la diapositiva. Ok. Yo acá acabo de cambiar, ¿saben qué? Donde dice, la parte de abajo donde están los 3 puntos, cambiar diseño, y ahí apretar en foco, y ahí aparece más grande. ¿A vos te apareció ya? Sí. Ah, buenísimo. Preguntaba recién Liliana si son estas mismas virtudes, es lo que se considera virtudes teológicas después. Después, digamos, Santo Tomás de Aquino hace una reversión, vieron que ahora la palabra es reversión, bueno, en ese momento él toma como antecedente teórico todo el desarrollo que hace Aristóteles de las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas, y él hace una clasificación, pero distinta. No es lo mismo que desarrolla Aristóteles, lo que después se conoce como teológicas, como virtudes teológicas. ¿Sí? Tiene su particularidad. Bueno, ¿me van siguiendo hasta aquí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Les decía entonces que Aristóteles hace esta clasificación de las ciencias en ciencias teoréticas y ciencias prácticas, según el desarrollo de conocimiento que se hace desde la parte racional del alma. Y él va a decir que, bueno, las teoréticas son las ciencias más elevadas, ahí es donde aparece la filosofía primera, que es donde se desarrolla esto como primer motor, es donde aparece el desarrollo de la metafísica aristotélica, que a nosotros no nos importa, hoy en día en este contexto, no nos interesa profundizar sobre las ciencias teoréticas, sí sobre las ciencias prácticas,
¿Por qué? Porque las ciencias prácticas son las que tienen por objeto la praxis. Es decir, que son aquellas que están desarrolladas por la frónesis que vimos recién. ¿Bien? Las ciencias prácticas son la política, la economía y la ética. La política aparece como la soberana de las ciencias prácticas, ¿sí? Es como la más importante de las tres. Y va a estudiar la praxis de la polis. ¿Bien? O sea, como nosotros habíamos dicho que la praxis, por eso tengo que volver, habíamos dicho que la praxis es un tipo de actividad o creatividad cuyo producto es interno a ella, ¿sí? Entonces va a buscar, va a ocuparse de estudiar la actividad propia de la polis, es decir, aquello que haga, aquello que se desarrolle dentro de esa misma polis y que haga que sea esa polis y no otra. ¿Bien? Esto es como lo fundamental dentro de lo que es la parte teórica que va desarrollando y cuál es la función de la ciencia política dentro de las ciencias prácticas. ¿Sí? Ahora bien, hay una aclaración que hace Aristóteles en relación a las ciencias prácticas y fundamentalmente a la política como ciencia práctica. ¿Qué es esto que está acá en el segundo ítem del costadito que dice? El hecho de ser la ciencia soberana y arquitectónica, la ciencia política, no implica en sí mismo que tenga que tener mayor precisión o exactitud, como sí tienen las ciencias teóricas o teoréticas que son la matemática, la física, todas esas están en otro nivel de exactitud. Dice aquí que la ciencia política, en cambio, no tiene que buscar, la misma precisión en todos los conceptos, como sucede en la producción artificial de objetos, digamos, o en la fabricación de objetos artificiales, dice. Lo bueno y lo justo, de cuya consideración se ocupa la ciencia política, ofrecen tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensarse que solo existen por convención y no por naturaleza. Estas son aclaraciones importantes que hace Rubén Dri, tomando también partes de los libros de Aristóteles. ¿Por qué? Porque después, en el capítulo que vamos a evaluar nosotros, Aristóteles va a considerar la mejor de las polis posibles, pero de acuerdo al estudio previo de 158 constituciones de estados o de polis, o sea, él analiza 158 constituciones y a partir de eso va a decir, bueno, ¿cuál es la mejor polis posible? ¿Sí? Pero también, y acá el realismo aristotélico va a decir, bueno, pero ¿con qué me encuentro en la vida real? ¿Qué es lo que aparece o cómo se desarrolla en la praxis real la polis? Y ahí es donde va a empezar a analizar específicamente determinados regímenes políticos de su contexto, porque van a estar más presentes que aquellos que son supuestamente los mejores. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Esta partecita que puse aquí, que dice la ciencia política es la ciencia soberana y más que todas arquitectónica. Ella en efecto determina cuáles son las ciencias necesarias en las polis y cuáles las que cada ciudadano debe aprender y hasta dónde. Esto tiene que ver, esto es importante que lo tengamos en cuenta como concepto clave, porque también una de las cosas a las que se va a referir Aristóteles cuando hace análisis de las distintas polis concretas, o sea, hace análisis concreto de las distintas polis, él va a hablar de las leyes, de cuáles son las mejores leyes.
Entonces ahí es donde, o sea, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que la ciencia política, al poder reflexionar sobre una polis concreta, una práctica, un régimen político específico, también va a poder reflexionar sobre cuáles son las ciencias o las leyes o los desarrollos necesarios en esa polis para que sea la más virtuosa. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, esto era como introducción, más o menos. No, mentira, no era introducción. Todo esto tiene que ver con cómo llega Aristóteles a desarrollar en este libro cuarto la mejor polis posible, ¿sí? Entonces, él va a distinguir las distintas politeias. La politeia este es otro término que va a aparecer muchísimo cuando empiecen ustedes a leer. La politeia es el régimen político específico, digamos. La politeia hace referencia, como les pongo yo acá, al gobierno legal, al poder, en manos de quién está el poder, y que además está amparado por las leyes de ese lugar, ese poder. Hace referencia justamente al régimen político de una polis. Entonces él va a partir primero, a partir de este análisis de las 158 constituciones que yo les digo, él va a decir primero que hay una politeia, es decir, hay un régimen político que es el mejor, ¿sí? Para dar cuenta de este régimen político que es el mejor, lo desarrolla en otros libros que no es este el sexto, desarrolla en libros en los que está claramente, donde aparece claramente su influencia platónica, ¿sí? Y es donde él va a decir que, o sea, él va a desarrollar cuáles son las características, como en abstracto, que tiene que tener una polis y un régimen político para ser considerado el mejor de todos, ¿sí? Sin importar las circunstancias. Es como la teoría política ideal, más o menos, sin que sea lo mismo, ¿sí? Espérenme un segundito que se me están peleando el perro con... Aguántenme, aguántenme. Cuando no tengo hijos, tengo animales que hacen ruido y me interrumpen. Parece que es como, tengo que aprender a vivir con la interrupción. Queda otra. Bien. Les decía entonces que la politeia mejor él la va a desarrollar en otros libros, ¿sí? En este libro 6 va a hablar de la mejor polis posible, pero según las circunstancias. Es aquí donde él va a introducir, digamos, o sea, donde nosotros vamos a encontrar lo propio de Aristóteles, lo particular y diferente de Aristóteles en la, perdón, discúlpenme, en la, perdón, disculpen, en el análisis político, de su teoría política, ¿sí? Entonces él va a decir que hay circunstancias que es necesario tener en cuenta al momento de valorar una polis como la mejor o no, ¿sí? Estas circunstancias ya vamos a ver cuáles son. Y acá, cuando él dice que hay circunstancias que tenemos que tener en cuenta, es donde se vislumbra con mayor claridad el realismo aristotélico,
¿sí? O sea, él no va a hablar, el realismo aristotélico es lo que marca la teoría política aristotélica, porque, o sea, él no va a hablar del mejor régimen político, o no va, si bien él va a tener un régimen político preferido, su realismo, es decir, la evaluación de lo que existe en la realidad, es un límite para pretender la aplicación de ese régimen político sin ningún tipo de miramientos, que es lo que sí quería hacer de alguna manera, o no es que quería hacer, pero en el desarrollo político de la teoría política platónica se visualiza eso, digamos, o sea, Platón, cuando ustedes puedan terminar de ver el video y vean lo estricto y lo estructurado de este Estado que plantea, de esta república que plantea Platón, con estamentos cerrados y con características y con una educación absolutamente rígida, nunca lo pudo poner en práctica, digamos. O sea, Platón hizo un desarrollo teórico, intentó convencer a varios gobernantes de que era la mejor forma, pero después siempre termina decepcionado, porque esto, ahí es a donde no quiere caer justamente Aristóteles, en pretender una polis ideal, cuando en realidad lo que tiene que hacer es valorar lo que hay y a partir de lo que hay poder elaborar una teoría o un régimen para que eso que hay sea lo mejor posible. ¿Sí? ¿Esto está claro o no? Esta es como la 7ª vez que les digo esto, así que más o menos. Bien. Y por otro lado tenemos la... o sea, no es que Platón hablaba del mundo ideal, él hablaba o sea, en su teoría de 2 mundos, él hablaba del mundo inteligible y del mundo sensible, y que a la vez, en el mundo inteligible, él desarrolla su teoría de las ideas. No es correcto decir que él hablaba del mundo ideal. Él sí hablaba, él desarrolla una teoría de las ideas, pero no es que... digamos, en lo que se refiere al aspecto divulgatorio de la teoría platónica, como su teoría de las ideas planteaba justamente que hay cuestiones universales, hay conceptos universales, y ahí su concepto de la justicia universal, su concepto del alma, que también es universal, digamos, su concepto del mundo inteligible, y la idea de, o sea, igualmente, Lucio, gracias. ¿Ya me estoy haciendo verde o no? Mi cámara no anda muy bien, pero... igualmente, Lucio. Bien. Cuando se dice que uno es muy platónico, se hace referencia a esta cuestión idealista. En realidad el sol representa la mayor idea del bien, la idea del bien para Platón, ¿sí? Pero igual yo te pediría, Jorge, que trates de leer el texto que más específicamente se refiere a la teoría política platónica, para que no te hagas tanto lío en la relación con los... con, no sé, la alegoría de las cavernas, o sea, para que no te confundas con lo que estás hablando,
¿Sí? Bien. Por último, otra de las cuestiones que va a analizar también Aristóteles es la polis como un supuesto previo, ¿sí? Él va, en este caso, él va a decir, bueno, hay una polis que ya está instalada y que no es la mejor posible, pero en los casos también en los que no sería posible reformarlas, ¿sí? Reformarlas como por medio de una revolución, o pretender eliminar todo lo que se hizo hasta ese momento y pretender modificarlas, digamos, generar nuevas leyes, traer otros gobernantes distintos. Esto dice que también esta poli tiene que ser estudiada por la ciencia posible, por la ciencia política, porque hay que saber qué hacer para conservar esa polis, aún ante esta realidad de que no es la mejor polis posible. ¿Sí? Esto tiene mucha importancia porque él va a empezar a analizar, esto es lo que ahora viene. Él va a decir, dentro de ese análisis gigantesco de las 158 constituciones, él va a distinguir distintos regímenes, ¿sí? Regímenes políticos que son lo que yo les decía recién, las politeias. O sea, es la organización política de un Estado, es cómo se manifiesta el régimen político y cómo se desarrolla, es como en la práctica, ¿sí? Entonces, él va a reconocer, por un lado, las politeias rectas, que son la monarquía, la aristocracia y la república, y él va a decir que para él la monarquía y la aristocracia son las mejores formas de gobierno consideradas en sí mismas, o sea, en forma abstracta. ¿Bien? Él, en su valoración particular y personal, va a decir que si hay un régimen monárquico o un régimen aristocrático, ese va a ser una forma de gobierno mejor posible. Pero ¿qué sucede? Las polis con las que él se encuentra no se rigen por esas formas de gobierno. ¿Sí? Entonces él también, dentro de este régimen, esta valoración general de los regímenes políticos, va a encontrar desviaciones de estas formas rectas. Y él va a decir que son las desviaciones la tiranía, la oligarquía y la democracia. Pero como la mayoría de las polis que él analiza fluctúan entre la democracia y la oligarquía como formas de gobierno, va a volcar también su estudio sobre estos dos sistemas de gobierno particularmente. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque estos dos sistemas de gobierno, tanto la oligarquía como la democracia, entrarían acá en lo que son las polis con un supuesto previo, o sea, no son las mejores polis posibles, pero tampoco él las quiere cambiar. ¿Se entiende esto? Esto es bien característico, digamos, porque no es que vamos a desarmar las polis tal como se nos presentan e instauremos aristocracias o monarquías, porque eso debería ser lo mejor. Sino él va a decir, bueno, si tenemos una democracia y una oligarquía, ¿de qué manera, cuáles van a ser entonces las leyes que es necesario elaborar para que en esas polis vaya como modificándose el régimen de gobierno de tal manera de abandonar una forma o un régimen desviado e ir encaminándonos hacia un régimen recto? Esto es posible, y acá es donde les digo cómo todo tiene que ver con todo y por qué Drie hace este análisis, y esto es posible justamente de pensar para Aristóteles por
estos principios del acto y la potencia. Está bien, ahora en acto es una democracia. Vean que es como la peor de las desviaciones para él, ¿sí? Es como la peor de las desviaciones. Pero sin embargo, veamos cómo, o si podemos encontrar dentro de esta misma polis, la potencia para hacer una cosa mejor distinta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, él va a decir entonces que una democracia justamente, de esto hablábamos, tenés razón, Lucio. Él va a decir que una democracia es cuando hay muchos libres y que todos los libres son pobres y que siendo los más ejercen la soberanía. O sea, la característica de la polis democrática para Aristóteles es que hay muchos libres, muchos pobres, y ellos son los que toman las decisiones. ¿Sí? Y que la oligarquía es cuando hay algunos ricos y nobles, que son pocos, y ellos son los que ejercen la soberanía, es decir, los que ejercen el poder. Aquí hace una pequeña referencia, Dri, a que en libros anteriores, cuando Aristóteles define a la aristocracia, va a decir que la aristocracia es el gobierno de los ricos y nobles cuando son pocos. Entonces él dice que cuál sería, o lo presenta así como una supuesta contradicción en Aristóteles. Pero ¿recuerdan cuando nosotros habíamos visto en esta diapositiva el alma racional y las virtudes del alma racional y el alma irracional? Cuando vimos eso, cuando evalúa, o cuando mejor dicho, Aristóteles dice que es la aristocracia la forma de gobierno más, de las mejores posibles, es porque quienes son ricos y nobles son a su vez más racionales. Es decir, que dentro de su particularidad individual, prevalece el alma, la parte racional del alma, que la parte irracional. ¿Me van siguiendo? En cambio, en la oligarquía no necesariamente sucede eso. Es decir, que en la evaluación que hace Aristóteles de la oligarquía como una desviación, tiene en cuenta las características personales de los hombres que son ricos y nobles en esas polis. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo creo que... Lo tomo en el concepto como le puse en el chat, ¿no? ¿Cómo? A ver, ahí voy a ver el chat. No, sí, totalmente. Sí, lo mencioné hace un ratito el tema de que para Aristóteles los esclavos eran completamente necesarios para el mejor desarrollo de la polis. Sí, sí lo dije, cuando por eso él es tan insistente, eso lo van a ver cuando lean el capítulo, el libro 1, en el trabajo práctico que les decía también recién. Por eso él es tan insistente de que desarrollan o potencian su racionalidad los esclavos cuando están sometidos a sus amos. Nada es casual en Aristóteles, nada queda suelto y todo va armado bien bonito. Igual fíjense qué divino como él evalúa. No eran considerados. Por eso es el hombre. De todo lo que nosotros estamos hablando son los hombres. Nada más. Nuestro género es responsable de todo lo malo, digo.
de la antigüedad. ¿Cómo? ¿Los hombres? Claro, los hombres, porque siempre eran los hombres los que podían participar, los hombres que podían combatir, los hombres que podían gobernar. Una complicación, digamos. Y además, digamos, se ocupaban páginas y páginas de texto para hablar de los hombres y en la vida real, se olvidó esa parte de evaluación, Aristóteles. O sea, él era realista para algunas cosas y para otras no. Él seguía defendiendo a los hombres idealmente. Así, son superiores. Pero bueno. Sí, errores. Y encima, por ejemplo, vieron que justifican algunos libros, algunos documentos de Aristóteles, las relaciones pederastas. ¿Qué vamos a hacer? Hay unas cuestiones bien, o sea, que a nosotros nos alarman muchísimo de leerlas ahora, y bueno, no sé. La mayoría de las cosas que nos llegan son cosas divinas que colonizan nuestras mentes. Esa es la verdad. Entonces, nos corresponde a nosotros, tal como les dije en la primera clase, tener encendido el chip crítico cuando estudiamos estas cuestiones y no estudiarlas, no solo no estudiarlas descontextualizadas, sino también estudiarlas desde qué lugar, desde mi propio lugar, o sea, contextualizarme yo como estudiante de estos antiguos. ¿Sí? No solo hay que contextualizar al otro que estoy estudiando, sino también contextualizarme yo, a partir de que yo me sitúe en mi presente, en mi realidad, es que voy a ser más crítico de aquello que lea. ¿Bien? Sí, profe, coincidimos. Muy bien. Entonces, bueno, está clara la diferencia, de alguna manera esencial, entre la aristocracia y la oligarquía para Aristóteles. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Como él va a decir que lo que se presenta en la realidad que va a analizar son politeias desviadas, muchas democracias y muchas oligarquías, para llegar a caracterizar una politeia como oligarquía o democracia, él va a tener en cuenta varios factores, ¿sí? De esos factores están relacionados a cómo está constituida esa polis socialmente hablando, como por ejemplo los campesinos, los artesanos, los comerciantes, los jornaleros. ¿Cuántas personas ricas hay? ¿Cuántas personas pobres hay? ¿Cuántos son esclavos? ¿Cuántos no? Todo eso va a tener en cuenta al momento de decidir que, cuando diga esto es una democracia porque las características sociales o sociológicas de esta polis son tales, ¿sí? Esto es una oligarquía porque él no va a decir, casi que va a justificar que el gobierno o el régimen político que tenga cada polis le corresponde porque así es su pueblo, ¿bien? O sea, así están dadas las condiciones y la valoración de los factores sociológicos va a tener en cuenta, digamos, o sea, esto es lo mejor que podemos hacer con esta polis que nos presenta, ¿sí? Pero él va a decir, si nosotros tenemos en cuenta de que siempre es posible, dada el principio de la potencia, siempre es posible una mayor realización, él dice que, voy a volver sobre esto primero que está escrito después, que dice la politeia propiamente dicha es la república. Cuando él hace análisis de la praxis, o sea, de las politeias concretas que existen, que son más que nada las democracias y oligarquías, él va a decir que entre estos dos extremos, podríamos decir, de desviaciones, el punto medio como virtuoso de estas desviaciones
puede llegar a ser la república, ¿sí? No es que él abandona su idea teórica de que la aristocracia es la mejor forma posible de régimen político, pero él va a decir, bueno, dada esta realidad, tratemos de hacer tanto de la democracia como de la oligarquía república, porque la república representa una forma potencialmente mejor que la oligarquía y la democracia, por lo menos en lo que es la valoración de Aristóteles. Recordemos que la república es una de las formas rectas. Entonces, la politeia propiamente dicha, es decir, el régimen mejor posible, es el de la república. Para decir esto, y para justificar por qué no va a ser la búsqueda de la aristocracia, por ejemplo, o de una monarquía, él va a decir que, bueno, que dadas las condiciones en las que se desarrollan los distintos regímenes políticos y valorando los distintos factores de cada polis, el legislador tiene que tener en cuenta con qué cuenta. O sea, cuál es su realidad de población para saber cuáles son las leyes que va a elaborar. ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores leyes? Entonces él va a decir, eso es lo que tiene el legislador. Las leyes idealmente mejores no siempre son las mejores para una polis determinada, dice. Entonces, aquí es donde el legislador tiene que ser práctico y también tiene que pensar en que no sea lo que está haciendo contraproducente para lo mejor para su propio pueblo, para los propios ciudadanos de su polis. ¿Sí? Y a su vez va a decir, aquí es donde va a aparecer, digamos, este principio que yo les decía al momento de iniciar la clase, de que él va a abandonar la idea de que las polis tienen que transformarse o responder a una tipología estricta. Él va a abandonar esa visión, digamos, porque y va a ir desarrollando visiones más realistas, como les decía recién, que estén más vinculadas al estudio concreto y a las circunstancias reales que se presentan en cada polis. No dice él, o sea, él sí afirma de una manera muy positiva de que si actualmente es una democracia, puede potencialmente, con las leyes correctas, convertirse o transformarse o ser en potencia una república. Pero como todo es un proceso que tiene que ir dándose, él desarrolla aquí de qué manera o qué cuestiones hay que tener en cuenta los legisladores, qué leyes, no qué leyes, los legisladores qué tienen que tener en cuenta para hacer de este acto, que sería una democracia o una oligarquía, perdón, lo que en potencia pueda ser siempre mejor y superior a lo que es hoy en día, o a lo que era hoy en día en ese momento que lo evalúo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Perfecto. Entonces él dice, en el término medio, ¿recuerdan? Yo también les dije al principio cuál era el concepto de virtud. Y el término medio es, siempre va a estar dado la virtud o la actitud virtuosa, digamos, porque siempre es algo, una práctica la virtud. La práctica virtuosa siempre está ligada al punto medio, al equilibrio entre dos extremos. Él va a tener en cuenta como equilibrio, digamos, acá dice, hay tres elementos a considerar. ¿Quiénes son muy ricos? A los muy ricos, dice, a los muy pobres, y en tercer lugar, a los intermedios.
Entre unos y otros están los intermedios, ¿sí? Que son los que tienen un poco sí, un poco no tanto. Puesto que hemos convenido que en lo moderado y lo intermedio está lo mejor, es evidente que también cuando se trata de la posesión de bienes, la fortuna o posesión media es la mejor de todas. Esto para dar cuenta de que en la República quienes llevan adelante la soberanía son los intermedios, las clases medias. ¿Bien? Y por eso es la República, la politeia mejor dentro de estos dos extremos, porque resulta ser el equilibrio entre estos dos extremos que representan, por un lado, la oligarquía como el gobierno de los ricos y nobles y pocos, y la democracia como el gobierno de los libres y muchos y pobres. ¿Bien? ¿Esto claro o no? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, me quedan solamente 2 diapositivas, si no me equivoco, espérenme. Y estoy viendo que son las 7:10, no puedo creer lo larga que se hizo esta clase. Son diapositivas, digamos que en las que se da cuenta, Dri da cuenta de cómo funciona esta idea de Aristóteles de lo virtuoso y la relación entre la ética y la política para Aristóteles. Yo acá les aclaro que se da en la página 23, como para que ustedes después la busquen, ¿sí? Pero dice, en la ética, la mediedad, es decir, este punto medio o el intermedio, se aplica a las virtudes éticas. La virtud es, por lo tanto, un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y cómo lo determinaría un hombre prudente. O sea, acá empieza él a dar cuenta de cómo se presenta este hábito virtuoso, primero en el hombre como individuo, después en la sociedad, cómo está constituido, dice, en el ámbito social y político por el sector medio, y en el ámbito político está expresada por la politeia, que es la república que acabo de mencionarles, en donde Aristóteles deja de lado la monarquía y la aristocracia, porque en la situación en que se encuentran las polis, son regímenes ideales impracticables. ¿Bien? Y después hace un pequeño análisis de lo que van a encontrar en la politeia, es decir, en la república, como dentro del régimen político hay un aspecto, un elemento deliberativo, un elemento de la magistratura y otro elemento en relación a la justicia. Va a desarrollar cómo se presentan estos elementos en la república, en la democracia y en la oligarquía, y va a dar cuenta a la vez de por qué en la república es donde estos 3 elementos tienen el mejor desarrollo posible. ¿Sí? Siempre hablamos con Aristóteles de una posibilidad que justamente es la potencia. Y por último, les dejo 2 reflexiones finales. Este Power va a estar subido al aula, así que van a tener, digamos, estas reflexiones para que después de volver a ver la clase y de leer el texto, bueno, no volver a ver la clase, perdón, volver a ver el Power y el texto de Rubén Dri, puedan hacer, por un lado, una comparación entre la teoría política de Platón y de Aristóteles. Esto también lo pueden hacer después de hacer el trabajo práctico, no necesariamente para la semana que viene, pero son tareas como de reflexión individual. Y lo que sí me interesa, que es sobre lo que yo voy haciendo mucho hincapié en esta clase, es de cuál es la postura
sobre la realidad, situación contextuada, social y política que adopta Aristóteles de acuerdo a lo visto en este capítulo. ¿Sí? O sea, eso es para que ustedes lo elaboren cortito, después de que puedan tener bien en claro, a partir de la lectura que hagan ustedes, de este capítulo, bueno, una reflexión personal. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Profe, disculpe. Sí. Estaba leyendo que en el trabajo práctico dice que lo podemos hacer en grupo como el primero. ¿También podemos hacer con 5 integrantes? Sí, el trabajo práctico todo lo resuelven con el profesor Parra. ¿Bien? Yo creo que no hay problema. Yo me tengo que ir ya. Les pido 1000 disculpas. Profe, con respecto duda? a las fechas de los exámenes. Lo vamos a avisar. ¿Sí? Vamos a avisarlo. Coordinamos. No Yo sabemos me quedo. porque lo tenemos que charlar con la coordinación. Claro, lo tenemos Dale. que coordinar. Una compañera había... Muchas Yo me quedo. gracias por todo. Espero Hasta haber luego. sido clara. A mí me parece, Cecilio, que viste. Dale, ahí le consultan al profe Cecilio. Gracias por todo. Chau, chau. Nos vemos, Luciana. Sí, buenas tardes. Con respecto al trabajo práctico, pueden hacerlo en forma grupal o individual. De 5 a 7 integrantes, si quieren, hasta 7, pueden hacerlo, no hay inconveniente. El tema es que lo realicen al trabajo, así queda como registrado que lo realizaron. Justamente el trabajo práctico trata sobre el libro primero de Aristóteles, donde una pequeña introducción donde refiere justamente a cómo se organiza el hogar, digamos, la casa, o donde habitan, digamos, los griegos en ese tiempo. Entonces, él va a decir quiénes son los integrantes de la casa. El hombre, la mujer, los hijos y los esclavos. Bueno, y así va desarrollando cómo es la vida en ese tiempo, que es parte de la política, y cómo se maneja la economía, también hace referencia a ese texto. Sí. Profe, disculpa Esther, que le interrumpo un ratito. Yo esta clase la tomé por el celular, entonces no vi muy bien las diapositivas que estaba pasando la profe para poder leerlas. ¿Usted lo estaría subiendo entre hoy y mañana o cuándo? Así yo vuelvo a ver las clases y veo las diapositivas de nuevo. Termino, me desconecto, digamos, cuando termine ahora me desconecto, inmediatamente calcular unos 15 o 20 minutos y yo subo todo. O sea, justamente las diapositivas voy a subir que acompañan el texto. Gracias, profe. Nada. Profe, con respecto a la fecha de los exámenes, creo que una sugerencia muy importante en el grupo de WhatsApp de realizar un foro de consulta con respecto a la fecha, ya que hay 2 comisiones diferentes, una a la mañana y otra a la tarde, que asisten diferentes compañeros. Y si a la mañana se contempló una fecha, se acordó una fecha y un recuperatorio, un único parcial, a la tarde que se tome diferentes cuestiones o decisiones, también compete a los compañeros de la mañana. Por eso que estaría lindo hacer una sugerencia de elaborar un foro de consulta cuando se quiera realizar esas intervenciones de fechas. Claro, en cuanto a las fechas tenemos que, es así, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Humanidades nos da un calendario. Ahora de ver que la Escuela Superior también les vamos a solicitar un calendario para que nosotros podamos organizar con la profe, y la idea del examen es fijarlo un día y que por lo menos se aperture a las 9 de la mañana y quede abierto hasta las 11 de la noche para que de ambos turnos puedan ingresar y tienen 40 minutos a 1 hora para realizarlo. La fecha no la tenemos bien establecida hasta que solicitemos a la coordinadora, digamos, de la carrera, que nos facilite por lo menos la resolución donde establezca el calendario académico para la escuela superior, digamos, y específicamente para esta carrera.
y coordinaríamos por supuesto, con el turno mañana y turno tarde. Lo que hicimos hoy fue preguntar al alumno la posibilidad. Ante eso ya ahora sabemos lo que decían los del turno mañana y los del turno tarde, y bueno, coordinaremos con la profe en base a la información que tenemos y le consultaremos nuevamente a usted. Entonces, está inclusive mucho antes de que sea el parcial, en las clases que vienen, tenemos 3 clases todavía, como a seguir consultando el tema de la fecha, para coordinar entre todos. Y así pueden realizar, digamos, todo el parcial y no hay inconveniente. Muy bien, profe, muchas gracias. Bien, de nada. La No sé si fecha del trabajo práctico 2, profe, ¿hasta cuándo hay que presentarlo? el trabajo práctico 2 hay que presentarlo hasta el martes de la semana que viene, pero recuerden, es así, ustedes tienen una fecha de presentación el martes de la semana que viene, y siempre se lo puede esperar hasta el viernes, digamos, de la semana que viene, ¿no? No hay inconveniente en eso. En el primer trabajo, Sí, yo compartí con una compañera, digamos, el trabajo lo hicimos en grupo, sí. pero yo no lo mandé porque lo mandó ella con el nombre de los dos. ¿Eso ustedes están controlando o cada uno tiene que mandar? No, aquí tengo el listado, mirá. Y yo tengo en el listado de lo que está marcado con rosado, Sí, bueno, que no se ve bien ahí porque tengo el listado de todos los alumnos, y ese significa, bueno, lo que yo coloco con rosado son los que fueron entregando el trabajo práctico, y los que enviaron en grupo, yo lo tengo, digamos, en esta lista, claro. hasta el martes, Luis. Entonces yo me voy fijando ahí. No me confío mucho en la plataforma, porque Bien. hay algunas veces que inclusive la plataforma ustedes envían los trabajos y sale como borrador, y no me llega a mí. Entonces les pido que me reenvíen también algunas veces me lo reenvían por el correo. No, le pregunto porque cuando antes que se fuese la docente, ella dijo que vamos mandando todo, entonces pensé que capaz que yo también tenía que mandar, porque si bien nos mandó ella, pero está con los nombres de los dos. Claro, no te preocupes, eso llevo un registro aparte. Bien, Así bien, muchas que gracias. Hasta luego, profe. hasta luego, que anden bien. No sé si tienen alguna otra consulta. Hasta luego. Si bien está marcada la fecha de entrega del trabajo práctico el martes, yo lo espero hasta el viernes de la semana que viene, digamos, no tengo inconveniente. Hasta luego, Jorge, Liliana, nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.